Té la paraula el senyor Antonio Robles per presentar les esmenes del grup mixt. Gracias, señor presidente, diputados, diputadas. Yo creo que después de días, semanas hablando del agua, ya está bien de que dejemos hablar del agua políticamente y empecemos a hablar del agua científicamente. Nuestro grupo no me quiten el tiempo poco que tengo. Hasta aquí me lo tienes que robar. Me refiero a lo siguiente. Mi grupo propone en esta moción una enmienda y también propone construir una subcomisión en base al artículo 53 de esta Cámara como grupo de trabajo adscrito a la Comisión de Medio Ambiente con representantes de los grupos parlamentarios. Pero no se debe quedar ahí. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para entender el problema que nos acontece como un problema profundamente científico. Tienen que haber en esa mesa de trabajo ingenieros, técnicos, geólogos, es decir, que tengamos la capacidad para entender el problema del agua como algo más que una lucha electoral. Y en ese sentido nosotros proponemos esta subcomisión, como digo, ya que el reglamento de la Cámara nos lo permite. Por otra parte, hemos puesto una enmienda porque ya que parece ser, que yo no estoy muy seguro, pero parece ser después de tanta lluvia dialéctica, el Gobierno ya tiene una decisión hecha, que va a haber un trasvase del Ebro a Barcelona. Si es así, deberíamos tener en cuenta un problema, nuevamente, como decía al principio, científico. El Ebro está actualmente muy contaminado por el mejillón cebra, que es pernicioso para muchas cosas. Para las tuberías, sobre todo, destruye prácticamente las canalizaciones. Son larvas muy pequeñas, de unos 40 micras, que, para que nos hagamos una idea, cada metro cúbico de agua hay más o menos 700.000. Por tanto, si no hay los filtros adecuados, no podríamos evitar que esto contaminase todo tipo de cultivos, todo tipo de tuberías, incluso de las más pequeñas. Y lo que es más curioso, parece ser que se crían y se engrandecen en cualquier situación. Por tanto, es un gasto que tendremos que hacer, que prever, porque si no será un grave problema ecológico y de dinero. De todas maneras, yo no quisiera acabar mi intervención recordando algo bien sencillo. ¿Por qué nos empeñamos, bueno, nosotros no, por qué se empeña el Gobierno en intentar hacer filología? Ahora entiendo aquello, por qué el tripartito había tanto filólogo y ahora también. Porque, desde luego, inventan muchas palabras para no entendernos. Alguien dijo alguna vez: ¿cuánta lengua para tan poco entendimiento? ¿No? Pues bueno, ¿cuánta palabra, cuánto concepto para enmascarar lo que es evidente, que es un trasvase? Ustedes se equivocaron en un momento, ahora deberían rectificar y punto. Yo creo que simplemente decir, bueno, no pasa nada, es una necesidad, como dicen ustedes, nacional, pues nada, hagámoslo, hagamos esa necesidad virtud, reconozcamos el error y punto. Pero no está bien, yo creo que no está bien que, a pesar de lo que está pasando, se empeñen incluso con el dinero de nuestros bolsillos para no aceptar un concepto que les es perjudicial electoralmente, para no aceptar ese concepto, se empeñen en montar y desmontar infraestructuras para evitar en lo posible que no se les acuse de trasvasar. Miren, 180 millones de euros que nos tengamos que gastar de nuestro bolsillo cuando los podríamos haber ahorrado, como muy bien ha dicho el señor Espadaler ayer, que creo que puso las cosas en su lugar en ese aspecto, cuando podíamos haberlo gastado de los fondos de cohesión de la Comunidad Económica Europea, digo yo que alguna cosa deberían ustedes rectificar y reconocer que eso está mal hecho. Por tanto, deberíamos empezar a dejar tanta palabra vacía
y gloriosa como situación de excepcionalidad. ¿Cuándo es una situación de excepcionalidad? Si no tuviéramos el trasvase del Ter, por ejemplo, o si no tuviéramos los pantanos que tenemos ahora, la situación de excepcionalidad sería constante. Sería constante. Y precisamente lo que tenemos que hacer los políticos es prever lo que va a pasar. Por tanto, si no tuviésemos esos trasvases ahora, posiblemente tendríamos que necesitar agua constantemente. Y no tenemos una necesidad de agua simplemente y llanamente porque no llueva. No tenemos fundamentalmente agua porque somos muchos más y gastamos mucho más. Eso es fundamental. Y además hay industrias, ocio, etcétera, etcétera. Por tanto, no es una cuestión simplemente de sequía, sino de prever lo que va a acontecer. Por tanto, dejen ya, de una vez de verdad, aportaciones, captaciones, trasvases, hagan lo que tengan que hacer y, sobre todo, no desmonten nada. Lo que monten ahora, déjenlo. No sea que dentro de 4 días volvamos a tener el mismo problema y, como niños, a pelearnos por las palabras. ¿Y quién lo pagará eso? Electoralmente, creo que CIO pagó caro su adscripción al PH, ¿no? ¿Sí? Lo pagó caro. Creo yo que ahora lo tendrían que pagar ustedes, por lo menos con la decencia de reconocer que entonces jugaron electoralmente y ahora siguen haciéndolo. No sigan mintiendo en ese sentido nunca más. Les acabaré diciendo una frase, más que nada, del presidente del Gobierno español, señor Rodríguez Zapatero, si la encuentro, que decía, podía recordar muchas, pero digo esta, que decía lo siguiente en las pasadas elecciones en Zaragoza, con esa voz engolada que le caracteriza. No lo digo por describir, no lo digo por nada más. Yo no lo lograré hacer, pero en fin. Yo os dije hace 4 años, decía ante el presidente de Aragón, aquí, mientras yo sea presidente, no habrá trasvase del euro. Bueno, ¿y ahora qué hay? ¿Qué es? Bueno, ahora habrá que enmascarar el trasvase, ¿no? Por lo tanto, no acabo gastándole más el tiempo. Solo recordarles una cosa. El Ebro, cada día, echa al mar un número determinado de agua que no necesariamente pertenece al caudal ecológico. El caudal ecológico del Ebro, según estudios del medio ambiente, es 4.257 hectómetros cúbicos al año. Bien, el caudal que va al mar, aparte de ese, es en total 9.000 hectómetros cúbicos. Si restamos, nos da 4.743 hectómetros cúbicos de agua que, digámoslo así, no pertenece al caudal ecológico, que podríamos reutilizarla. El Plan Hidrológico Nacional gastaba o cogía de ese sobrante del caudal, que no pertenecía al caudal ecológico, 1.050 hectómetros cúbicos, de los cuales 190 vendrían para Barcelona o para Cataluña. La desaladora del Prat nos va a dar unos 60 hectómetros cúbicos al año. Les digo, mientras por el Ebro se va mucha agua dulce al mar, un poco más arriba la desalamos con gasto de energía y emisión de CO2. Hombre, digo yo que me da la sensación que el Gobierno actual, si se le pusiera allí, seguro que nos convencería que las desaladoras son el último artificio maléfico contra la ecología. Pero se le ha ocurrido que es al contrario y nos lo tenemos que creer. Por tanto, les diría, no es dramático coger agua de una cuenca y ponerla en otra. Yo si tuviese, os digo una cosa, si tuvieran ustedes una finca de 100 hectáreas, la mitad de las cuales fuera pedregosa, sin agua y poco productiva, perdón, con agua y muy poco productiva, pero la otra parte fuera de regadío, pero no tuviera agua, ¿harían trasvase de un lugar a otro? El agua es de todos y deberíamos tener algún criterio para poder repartirla, ecológicamente, para poder repartirla. Por tanto, mi último ruego sería que aprendan de las aseveraciones absolutas en política y rectifiquen el error que cometieron hace 4 años. Gracias, señor presidente.